Bienvenidos nuevamente al Instituto Catequístico Arquidiocesano de Salta, San Francisco Solano. Esto es Elementos de Teología Fundamental y Revelación. Mi nombre es Choque Iván Gabriel. Para nuestro primer encuentro vamos a observar la condición religiosa del hombre. Para ello debemos comprender primero la dimensión religiosa, es decir, comprender al hombre como un ser religioso. Debemos afirmar que el hombre se realiza preguntas de todo tipo y algunas que podemos considerar como preguntas existenciales. Muchas veces en nuestra vida vamos a observar que los interrogantes que nos hemos realizado en nuestro interior responden a una motivación diferente, es decir, hay interrogantes de la vida cotidiana como a qué hora debo descansar, a qué hora me voy a despertar, dónde debo ir, que son resueltos cotidianamente y en la práctica. Hay luego preguntas que tienen que ver con una virtud investigativa del hombre en la cual busca las razones y los porqué de las cosas. Y estas preguntas, que son más intelectuales, llegan a un último momento que privilegian las causas de esas cosas, las razones últimas, los primeros principios. Estas preguntas que son semejantes al sentido de la vida, a cuál es el origen del universo. Estas preguntas que tienen una raíz más elemental y por lo tanto también impactan de otra manera en el ser humano y en su condición, son llamadas las preguntas existenciales. Esto es lo que nos descubre nuestra dimensión religiosa, es decir, estos interrogantes que motivan nuestro interior y hacen descubrir que hay algo más allá de lo que meramente percibimos por nuestros sentidos. La religión entonces intenta responder estos interrogantes del ser humano. Debemos diferenciar o tratar de diferenciar la dimensión religiosa o la religiosidad propia que poseen todos los seres humanos, más allá de que posean o no una religión. Hay múltiples religiones en nuestro mundo y a la vez cada una de ellas intenta responder estos interrogantes de forma diversa y con planteos y postulados diferentes. Pero la dimensión religiosa es propiamente humana, por lo tanto, está inscripta en nuestra naturaleza humana. Pero para comenzar vamos a comprender un poco la etimología de la palabra religión en nuestro contexto. Para ello vamos a utilizar tres diferentes autores que han tematizado esta cuestión. Son autores clásicos. El primero de ellos es Lactancio. Lactancio ha sido un pagano del Imperio Romano que se ha convertido al cristianismo y él utiliza dos términos que significan religión. Religare, es decir, volver a ligar. Si observamos la constitución de la palabra religión, entonces, según Lactancio, podemos observar que el sentido de la religión es volver a unir aquello que estaba separado, aquello que se ha roto. Pero también podemos observar en la figura de Marco Tulio Cicerón, un romano del siglo I a.C., el término religere. Es importante decir que Cicerón no está empapado de un ambiente cristiano, sino que vive y comunica su religión en la cual se encuentra inscripto, pero es una religión pagana, es la ritualidad romana de la época. Y este religere significa volver a leer. Cicerón es muy reconocido para la literatura clásica y para la filosofía clásica como un pensador hermenéutico, como un pensador literario, como alguien instruido y quizás el más sobresaliente de toda la literatura latina grecorromana. Y es muy interesante esto, ¿no? Volver a leer. Si lo ponemos en nuestro contexto, la religión significa volver a leer la historia, volver a leer nuestro acontecer en esta humanidad, volver a leer los principios y los orígenes del universo en las cosas materiales que nos rodean. Por lo tanto, tenemos dos observaciones muy diferentes. Por un lado, volver a unir aquello que se ha roto, es decir, esa relación íntima con ese ser supremo,
o volver a leer, volver a interpretar todos los sentidos que se encuentran en las cosas que nos rodean. Por último, también tenemos la definición de Agustín de Hipona. San Agustín dice que la religión es re-eligere, es decir, volver a elegir. Muy interesante si lo ponemos en contexto de la vida de San Agustín, que ha crecido en un ambiente cristiano, pero de muy joven ya se ha apartado de él, es decir, se ha desviado, y con su vida bastante pecaminosa, según lo confiesa él mismo en su texto titulado Confesiones, ha encontrado ya en una etapa muy madura de su vida de vuelta el camino hacia Dios. Por lo tanto, él interpreta la religión como un volver a elegir aquello que ya teníamos, aquello en lo cual encontrábamos paz, aquello en lo cual nos hemos formado, sin embargo también aquello de lo cual nos hemos apartado, y repercute un poco la imagen del hijo pródigo, ¿no? Es el volver a casa, el volver a elegir a Dios. Vamos a tomar en nuestro estudio una definición más genérica que está formada por Guerra Gómez Manuel, un historiador de las religiones español, que afirma que la religión es el reconocimiento real, tanto interior como exterior, de la relación vital del hombre con la divinidad. Por lo tanto, tenemos que afirmar que la religión para nosotros va a ser aquel reconocimiento de la relación del hombre con Dios, pero que no solamente se ejerce en el interior del ser humano, es decir, en el interior de cada persona, sino que tiene una exteriorización. Así lo han demostrado las innumerables religiones de los principios de la humanidad. La ritualidad, el baile, la danza, los sacrificios, todo este misticismo que se genera alrededor del Dios, que se adora, que se venera en nuestros pueblos originarios y primitivos, tiene esta exteriorización que se fundamenta en última medida en el interior, en lo que le repercute en el interior del ser humano. Hoy también en nuestro cristianismo actual de la Iglesia Católica también vemos eso, la motivación interior que está fundada en el don del Espíritu y que se exterioriza en nuestros ritos litúrgicos y en nuestras prácticas de piedad popular. Para comenzar con nuestro estudio teológico tenemos que decir que vamos a partir del conocimiento de Dios. El conocimiento es la acción y el efecto de averiguar, por medio de la inteligencia, tres observaciones de la cosa: la naturaleza, las cualidades y las relaciones que se establecen entre esas cosas. Es decir, alcanzar las causas de la cosa conocida. Pongamos un ejemplo: si uno quiere comprender o tratar de conocer a la silla que está frente de él, debe tratar de captar sus cualidades y por medio de ellas llegar a su naturaleza y comprender también las relaciones que se establecen entre esa silla y todos los elementos que están a su alrededor. Eso nos va a permitir a nosotros observar las causas de esa silla. Sin embargo, tenemos que saber que para conocer a ese elemento que está frente de nosotros, a esa cosa, a esa persona, tenemos tres niveles de conocimiento que son muy diferentes. El conocimiento del hombre, al igual que el del animal, parte de un nivel sensorio, es decir, por la sensación. Nosotros contamos con sentidos externos que nos permiten captar ciertos datos, como el color, el olor, el sabor, entre otros. Y a partir de estos datos de la sensación, vamos a realizar un proceso interno, en el cual vamos a ir formando imágenes sobre esas cosas que tenemos afuera de nuestra alma. El segundo momento de este conocimiento es la percepción, en donde sobre esa imagen que hemos formado a partir de todos los datos sensorios, vamos a realizar una valoración. San Agustín explica esto de una manera muy esquemática. Él habla y coloca el ejemplo de una oveja, ¿no? Y trata de descubrir por qué la oveja huye del lobo. Es decir,
La oveja, al igual que nosotros, tiene sensaciones y datos sensorios. Sin embargo, la oveja huye del lobo y no del perro, a pesar de que en sus imágenes sean muy semejantes. Sin embargo, la oveja sabe que el perro está con ella, la cuida, quizás la pastorea, pero el lobo va a atacarla, va a comerla. Por lo tanto, la oveja ha desarrollado un sentido de percepción, es decir, una valoración interna de aquellos datos, de aquellas imágenes, de aquellas cosas que se encuentran en el exterior de ella misma. Bueno, el hombre también realiza este proceso de percepción, es decir, valora cada una de las cosas que va conociendo, según sean buenas o malas, negativas o positivas, según causen algún peligro o sean necesarias para su existencia. Sin embargo, este nivel de percepción no es el más importante, ya que el hombre ha desarrollado un nivel intelectual de conocimiento, es decir, que conoce por un proceso de intelección. Esto es lo más propio del ser humano, en lo cual se diferencia de toda otra criatura y de también los animales principalmente, ¿no? Los animales llegan hasta este nivel de percepción, sin embargo no saben el porqué de las cosas. Ese porqué, esas causas, ese conocer la naturaleza, es propio del ser humano. Por lo tanto, siguiendo con esto, vamos a decir que conocer a Dios comprende el nivel de la intelección, porque a Dios no lo puedo sentir y por lo tanto no puedo hacer una valoración de peligroso, nocivo, bueno o malo sobre Él si no tengo ninguna imagen de Dios. Sí necesito un nivel de intelección que me ayude a llegar hasta ese Dios. Así el conocimiento de Dios puede comprenderse como un conocimiento natural, es decir, el conocimiento que se realiza por las propias fuerzas del hombre. A este conocimiento lo vamos a conocer como la vía ascendente. El hombre busca conocer a Dios mediante sus fuerzas naturales, es decir, se eleva a buscar a Dios. Pero hay dos tipos de este conocimiento. El primero es el conocimiento espontáneo. Es aquel que surge en la existencia del hombre como una apertura a la trascendencia que descubre a Dios. Esto es muy interesante, ¿no? Si nos ponemos a pensar en los pueblos primitivos, en su ritualidad, como planteamos anteriormente, es justamente este el conocimiento que se da en ellos. Ellos tienen una relación íntima que se exterioriza con la divinidad, pero que a su vez parte espontáneamente de ellos. Estas preguntas existenciales, estos porqués de los cuales forman parte de la naturaleza humana, repercuten en la exteriorización y en esa relación, en esa apertura a la trascendencia que se establece con Dios. Es un conocimiento completamente espontáneo. También sí surge en nuestras comunidades actuales. Pero hay otro tipo de conocimiento que es el que nos va a importar en este momento, que es el conocimiento racional de Dios. El hombre realiza un proceso discursivo racional por el cual adquiere un conocimiento sobre Dios a partir de conocimientos previos. Es decir, que a partir de experiencias, de conocimiento de las cosas que me rodean, voy discursivamente a realizar un proceso de ascenso hasta encontrar o descubrir la naturaleza divina. Este proceso es muy dificultoso, lleva mucho tiempo y también es no posible para todas las personas. Es más, en este proceso nos solemos equivocar al descubrir discursivamente la naturaleza de Dios. Es por eso que nosotros vamos a utilizar como guía a uno de los doctores de la Iglesia llamado Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino tiene una obra muy importante para la formación cristiana de todos los laicos y también de los consagrados y sacerdotes, que se llama la Suma de Teología o la Suma Teológica. En la primera parte de la Suma, en la cuestión 2, en el artículo 3, Santo Tomás formula lo que se llaman como las 5 vías. Son las 5 vías de conocimiento o de acceso a Dios. Es decir, que Santo Tomás está preguntando si es que
Dios es, o mejor para nosotros y que lo podamos comprender, si Dios existe. Y Santo Tomás desarrolla este conocimiento de una manera racional. Observemos primero. La primera vía parte de la experiencia del movimiento y del cambio que observamos en las cosas. Nosotros podemos observar que cada cosa se mueve y tiene un movimiento o en sí misma o en otro, es decir, se mueve porque la estoy moviendo y así hay alguien que mueve y alguien que es movido. Alguien me podrá decir, bueno, pero yo me muevo por mí mismo. Es verdad, pero también su cuerpo está en movimiento constante porque está sobre un suelo, sobre un territorio que se mueve. Y así, siempre en las cosas materiales hay movimiento, hay cambio. Pero Santo Tomás dice, si hay siempre movimiento, debe haber algún momento en el cual todo esté quieto, es decir, todo esté inmóvil. Debe haber algún ser que, estando inmóvil, cause el movimiento de todas las otras cosas. Y así se va transmitiendo ese movimiento. Por lo tanto, Tomás llega a deducir de ello que existe un primer motor inmóvil, es decir, algo que es primero, que estando inmóvil es capaz de mover las cosas. La segunda vía parte de la experiencia de la causalidad de las cosas, es decir, cada cosa tiene una causa y un efecto, y cada cosa a su vez puede ser causa o puede ser efecto. Así, yo soy efecto de mi padre, pero soy causa de mi hijo. Por lo tanto, podríamos seguir, dice Tomás, en esta vía de la causalidad hasta llegar a una primera causa eficiente incausada. Es decir, una causa que no tenga una causa que no sea efecto de nadie y que es eficiente, es decir, que es capaz de producir otra cosa. Por lo tanto, es la primera causa eficiente incausada. En la tercera vía, Tomás parte de la experiencia de la generación y corrupción de las cosas materiales, es decir, de la contingencia. Tomás descubre que todas las cosas pueden ser o no, es decir, yo puedo ser porque de hecho estoy siendo, pero puedo no ser, porque también en algún momento voy a morir. Y así todas las cosas se pueden corromper, por lo tanto son contingentes. Pero Tomás dice, si todas las cosas son contingentes, nada sería, puesto que ninguna de estas cosas son por sí mismas, sino que son en virtud de otro superior. Y a este otro superior Tomás lo va a llamar el ser necesario, es decir, que este ser se necesita, se requiere, es necesario para que estas cosas que son contingentes sean de algún modo. Sin ese ser necesario, ninguna de las cosas sería. En la cuarta vía, la denominada más metafísica de todas, Tomás parte de los grados de perfección que tienen las cosas, es decir, la verdad, la bondad, la belleza, entre otros. En los grados de perfección nosotros podemos observar que cada una de las cosas tiene diferentes virtudes que le son propias. De estos grados de perfección, Tomás va a observar que debe haber un ser supremo perfecto en sí mismo. Es decir, cada cosa tiene su virtud. Por lo tanto, debe haber un ser que tiene la virtud de todas esas cosas, pero en un grado mejor, en un grado superlativo. Por eso es denominado el ser supremo y perfecto en sí mismo, porque la perfección que tiene es tanta que es participada al resto de los seres, por un acto creativo de amor, dirá en otro lugar, pero es participada. Mi perfección como ser humano es superior
a la perfección de un animal, y a su vez la perfección del animal es superior a la perfección de la planta, y así en una escala de grados, porque la planta es superior a una piedra que no está viva, mientras que la planta sí. El animal es superior porque puede conocer, porque puede moverse. Yo soy superior al animal porque tengo la capacidad de razonar, tengo intelección, pero a la vez hay un ser superior a mí mismo, y superior a esos seres también se encuentra uno que debe ser más perfecto que todos, y que en él se resuman todas las perfecciones. A ese ser es denominado por Tomás el Ser Supremo, perfecto en sí mismo. La última, y fíjense que volvemos a la experiencia, es la experiencia del orden del universo, en el orden y la finalidad interna de las cosas. Es decir, que el universo por sí mismo tiene un orden, tiene una delimitación, tiene unas leyes establecidas. Pero este orden que observamos en las cosas, esta finalidad interna de cada una, nos lleva a suponer que debe haber una sabiduría ordenadora o una causa final última para los seres. Esto es muy interesante, ¿no? Porque si cada cosa tiene su fin, cada cosa tiene su finalidad, su para qué, debe haber un para qué último, un para qué de todas las cosas y de todo el universo. Y por ese para qué todo está ordenado, como si fuera una pirámide, todo se dirige hacia esa última causa. Entonces esa causa final atrae el resto de las cosas, atrae todos los fines y todos los medios, porque es una sabiduría ordenadora. La conclusión de estas 5 vías es para Tomás que Dios es. Esto es muy interesante porque tenemos que diferenciar entre el ser y el existir. Existir significa permanecer fuera, es decir, estar fuera de la causa que lo ha producido. Fíjense que existir está conformado por unos términos latinos, sistere y ex, ¿no? Permanecer fuera. Pero Dios no puede permanecer fuera de su causa, es decir, Dios no es un ser causado, no tiene causa. Por lo tanto, no puedo afirmar que Dios existe, no puedo afirmar que Dios permanece fuera de su causa, pero sí puedo afirmar que Dios es. Por eso es que Tomás concluye que Dios es el ser en sí mismo subsistente, no la cosa subsistente, porque las cosas también subsisten, también están permaneciendo, sino que es el ser mismo que subsiste. Y esto es lo que le da identidad a Dios. Y se puede comprobar esto con el texto bíblico en donde Dios afirma al profeta Moisés que yo soy el que soy. Esa afirmación para Tomás de Aquino le está mostrando la identidad real de Dios. Dios es el mismo ser. Pero este conocimiento natural que gracias a Tomás de Aquino y su guía hemos podido alcanzar, nos lleva a la naturaleza de Dios. Sin embargo, hay otro conocimiento que es el denominado conocimiento sobrenatural de Dios, que consiste en una vía descendente. Dios se da a conocer al hombre en una revelación. Partimos de que el hombre está en búsqueda de Dios. Como hemos visto, su dimensión religiosa, las preguntas existenciales, tienden a elevar la mirada ascendentemente hacia la divinidad. Sin embargo, es muy difícil para el hombre conocer la naturaleza de Dios. Por eso es que él se revela a sí mismo mediante hechos y palabras, principalmente en la persona de su Hijo, en la persona de Jesucristo. Y por esto el hombre es capaz de responder con un acto de fe a esa revelación. Así, el objetivo de Dios con su revelación es que el hombre se vuelva a unir, vuelva
como decía Lactancio, religar, volver a unirse, vuelva a elegir, como decía San Agustín. Esta idea nos permite observar entonces que el acto de revelación de Dios tiene como finalidad al hombre, y para que el hombre glorifique nuevamente a Dios en un acto de amor, en un acto de unidad. Por eso el hombre recibe un don gratuito de Dios que eleva las facultades naturales del ser humano al plano sobrenatural, para que así le sea posible conocer y amar a Dios. Este don gratuito, lo vamos a ver en otras unidades, es denominado la fe. Muchas gracias, esto ha sido todo por este primer encuentro, los esperamos en el próximo y no se olviden de visitar el trabajo práctico, de observar el material de estudio. San Francisco Solano ruega por nosotros.